Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les tengo un review o reseña de los líquidos de Sparkle & Co. y también voy a utilizar sus Dip Powders. En específico voy a utilizar estos dos colores que son súper bonitos, un rosado y uno de glitters que parece como diamantes, que me parecieron que iban juntos muy bien, sobre todo para el verano. Y también voy a utilizar, como dije, los líquidos de Sparkle & Co. Estos líquidos son los líquidos normales y no los de bajo olor. Entonces, para empezar la aplicación voy a abrir la base y me encuentro a que la parte de la brocha está pegada a la botella. Y esto es bastante normal que pase porque ellos lo hacen para que no se bote la base durante el shipping de los productos. Entonces lo único que tienes que hacer es despegarlo. Se despega súper fácil y luego lo que tienes que hacer es enroscar otra vez la tapa y listo, ya lo puedes usar. Entonces vamos a empezar aplicando este color rosado en 3 uñas y es un color bastante brillante, súper neón, espectacular para el verano. Y para empezar la aplicación del Dip Powder, lo primero que hago es empujar las cutículas. Esto lo hago con todas las uñas para asegurarme de que el color de Dip Powder quede lo más pegado a la cutícula. Y luego aplico una capa bien fina de la base de Sparkle & Co. Inmediatamente después de aplicar la base, sumerjo mi dedo en el polvo. Ya yo he hecho varios videos de esta marca de Dip Powder y de verdad que me encanta. Si quieren ver los otros videos que he hecho, se los dejo en la esquina superior derecha. También les hice un review de la base de bajo olor y también si estás interesado en verlo, te lo dejo en la esquina superior derecha. Los colores de Sparkle & Co son súper pigmentados y esta no es la excepción. Así que como están súper pigmentados, lo que hice fue aplicar solamente 2 capas de color y una capa de Clear Dip Powder. Para las otras 2 uñas seguí exactamente los mismos pasos. Luego de aplicar 2 capas de color, apliqué el Clear Dip Powder para encapsular el color y protegerlo a la hora de limar. El Clear Dip Powder yo lo aplico a todos los colores. No importa si es sólido, si es glitter, si es shimmer, si son flakes, no importa, yo siempre lo utilizo porque no solamente lo protege, lo encapsula, sino que también le da más fuerza a tu uña.
de quitar muy bien el exceso de Clear Dip Powder, utilizo el activador de Sparkle & Co, que me pareció que está excelente, no tuve ningún problema con él, así que recomendado. Ahora voy a aplicar el siguiente color en las últimas dos uñas. Este es un color blanco, pero tiene muchísimo glitter de distinto tamaño y parece como si fuese diamantes. Es espectacular y además que es súper fácil de aplicar. Entonces aquí lo que hago es seguir los mismos pasos que para el otro color rosado. Lo único es que, como se pueden dar cuenta, tengo un guante en mi mano derecha y esto lo que voy a hacer es que lo voy a utilizar para aplanar el glitter y asegurarme de que todo el glitter esté totalmente pegado a la uña y no haya ninguno parado por ahí, porque si hay alguno parado o que no esté súper pegado a la uña, te va a costar muchísimo trabajo la parte del limado, ya que vas a tener que limar hasta que toda esta uña de glitter te quede totalmente lisa para poder aplicar el top coat. Entonces por eso es súper importante asegurarse de que todo el glitter quede totalmente pegado a la uña. Para este color también apliqué 2 capas y una capa de el clear al final. Me gustó bastante esta base de Sparkle & Co. Es de secado medio rápido, no es súper rápido y tampoco es súper lento, o sea, está bien. Y no es muy gruesa, pero tampoco es muy fina. A mí me gustan mucho las bases que son bastante finas. Esta es un poquito más gruesecita, pero no está mal. Es una buena base, se seca bien, no tuve ningún problema a la hora de quitar el exceso de polvo. Tampoco tuve ningún problema de contaminación, así que está súper bien. Luego de aplicar activador en todas las uñas, lo que voy a hacer es limarme las uñas muy bien. Si quieres saber cómo yo me limo las uñas, te dejo un video en la esquina superior derecha. Luego del limado lo que voy a hacer es aplicar el top coat y para esto necesito el activador y el top coat. Y empezamos con una capa súper rápida del activador en todas las uñas y luego esperamos de 2 a 3 minutos para que se seque el activador. Luego de esperar los 3 minutos, lo que vamos a hacer es agarrar una toallita de estas de cocina y limpiar muy bien la superficie de la uña para quitar el exceso de activador. Ahora aplicamos la primera capa del top coat y para esta capa vamos a utilizar otro papel o toallita de cocina para limpiar la brocha, ya que va a entrar en contacto directo con el activador y si la brocha entra en contacto directo con el activador se va a poner dura ya que el activador seca o activa la base. Entonces esta primera capa la vamos a hacer súper rápida con 3 pinceladas de brocha tal cual como lo estoy haciendo en el video y luego rápidamente limpiamos la brocha en la toallita de cocina. Y esto lo hacemos para cada uña.
Es decir, aplicamos 3 pinceladas del top coat y limpiamos rápidamente antes de volver a meter la brocha en la botella. Inmediatamente después de aplicar la primera capa de top coat en la última uña, nos devolvemos a la primera uña y aplicamos la segunda capa de top coat. Esta capa de top coat la podemos hacer lentamente, asegurándonos de que cubramos toda la uña, desde la cutícula hasta el borde, y también tenemos que sellar el borde tal cual como lo estoy haciendo en el video. Luego de aplicar el top coat en las 5 uñas, esperamos de 2 a 3 minutos a que se seque totalmente el top coat. Y te va a quedar súper brillante y bien bonito. El activador y el top coat de Sparkle & Co también me gustaron. Me parece que dejan la uña súper bonita. No tuve ningún problema de contaminación ni tampoco de secado, así que bastante recomendado también. Y así quedaron estas uñitas. Como pueden ver, apliqué unos cristales en el dedo medio. Si quieres saber cómo aplicar cristales sobre Dip Powder, te dejo un video en la esquina superior derecha. Y de verdad que me gustaron bastante estos líquidos de Sparkle & Co. Súper recomendados. Y por supuesto los polvos me encantaron. Siempre me han encantado. Son súper pigmentados. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram para que veas más fotos de estas y otras uñitas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.